que la creatividad también está dada con la capacidad de resolución. O sea, porque tenés que ser creativo ante poco tiempo, una situación inesperada. Un contexto claro, determinado. Claro, entonces para mí la creatividad es buenísima cuando uno tiene tiempo y le da lugar, pero también en el poco tiempo, en la rapidez e instantaneidad, creo que ahí también ponemos la creatividad. Le vamos a preguntar a un especialista porque está del otro lado. Es un placer charlar con él y le damos la bienvenida a Enrique Avogadro, que es gestor cultural, tiene un paso por la función pública y también creativo, y por supuesto nos va a ayudar en este debate. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Luis Ábrego y Angelina Benito aquí en 617. Buen día para vos. Bienvenido. En persona. A ver, ahí te escuchamos, Teníamos un pequeño inconveniente. Bueno, les decía que estaba feliz de estar en contacto con ustedes, que me gustaría, por supuesto, estar en Mendoza en persona, pero bueno, lo hacemos por esta vía. No va a faltar ocasión, así que hagamos una previa en todo caso. Claro. Y después la seguimos acá cuando venga. Enrique, ¿cómo se define o cuál es el alcance? Porque nosotros intentábamos así intuitivamente hacer una introducción alrededor de la creatividad, si es que hay alguna definición, si es que hay algún contexto, si es que está condicionada por la capacidad de adaptación en todo caso, o si efectivamente se entiende creatividad como una salida extraordinaria frente a un suceso común. ¿Por dónde lo enmarcas? Mira, por supuesto hay distintas teorías. Yo hace muchos años que vengo trabajando en contacto con los sectores creativos, particularmente con las industrias culturales y creativas. Son sectores que en nuestro país, sobre todo en los centros urbanos, generan mucho trabajo, mucho desarrollo. A mí me gusta mucho un autor que se llama Rick Rubin, que es un productor musical muy reconocido a nivel internacional, que sacó un libro que se llama El acto creativo, que lo recomiendo. Y Rubin lo que plantea es que justamente todos tenemos la posibilidad de ser creativos y que la creatividad al final es una forma de estar en el mundo. Más que una técnica o un talento de pocas personas, es una predisposición, si se quiere, un estado en el cual uno, más que salir a inventar algo, lo que está es con la antena muy lista para sintonizar con distintas fuentes de ideas que ya existen y que uno, al atravesarlas, al dejarse atravesar por estas fuentes, termina creando algo diferente, por supuesto. Es una práctica que, como les digo, yo lo hice a lo largo de muchos años en la función pública. Me tocó ser ministro de Cultura en la ciudad de Buenos Aires, también fui viceministro de Cultura en la Argentina. Hace ya 2 años que estoy emprendiendo en el sector privado con distintas iniciativas, pero sigo muy vinculado a una enorme cantidad de experiencias creativas. Ahí están viendo en imágenes Baikal Creativo, que es justamente una comunidad de aprendizaje que tenemos donde semana a semana nos encontramos para acompañar procesos creativos. También mostraban Pulmón Creativo, que es un newsletter que escribo toda la semana. Es gratuito y donde cada semana de alguna manera encarno esto que les mencionaba respecto a Rubin. A mí me interesa mucho pensar con la lente de la creatividad problemáticas que van mucho más allá. Entonces, cada semana lo que hago en este newsletter es desarmar de alguna manera un tema desde el punto de vista de la creatividad. Y Argentina es un país además eminentemente creativo, probablemente porque correlaciona la creatividad lamentablemente con las crisis recurrentes que tenemos. Entonces, al enfrentarnos regularmente a las crisis, tenemos una predisposición natural a ser más creativos. Por eso hay frases como lo atamos con alambre. Eso veníamos hablando, Enrique. Justo. Que hablan de eso, del ingenio de nuestro país para salir adelante de diferentes maneras. Y que yo lo veo, como les digo, podemos verlo desde la persona que individualmente es creativa, pero también lo podemos ver en estas industrias creativas que son muy relevantes en términos económicos. Sin duda. Hablamos de la industria audiovisual, de la moda, del diseño, de la industria editorial, de la animación, de los videojuegos.
de la gastronomía creativa, del turismo creativo. Bueno, Mendoza en estos últimos años ha hecho justamente un trabajo muy, muy fuerte, que uno lo ve a la distancia, para posicionarse como una provincia que además de tener maravillas naturales increíbles, también tiene mucha materia gris aplicada a pensar el desarrollo desde esos paisajes, desde los frutos de la tierra, desde el diseño, desde la música y desde tantos otros sectores. Incluso, y lo tuvimos aquí hace unos días, Mendoza en los últimos años se ha tomado la tarea de cuantificar esto, es decir, qué impacto desde el punto de vista económico, no solo el relevamiento de cuántos diseñadores, cuántos cineastas, cuántos músicos, cuántas personas de las artes escénicas, sino qué aporte desde el punto de vista de la estricta medición económica le generan a la provincia. Es interesante este planteo que haces respecto de la creatividad, porque muchas veces se tiende a pensar que solo es creativo un artista o solo es creativo un inventor, ¿no? Pero lo cierto es que, y está bueno profundizar en esta línea, que desarrolles la actividad que desarrolles, podés hacerla de manera creativa. ¿Cuál es, en todo caso, el estímulo o el impulso para dar ese paso hacia un trabajo, un oficio o una actividad más creativa, Enrique? Mirá, Luis, me parece que das en el clavo en este tema, ¿no? Respecto a que efectivamente todos tenemos la posibilidad de ser creativos. Otro libro que voy a recomendar, que es muy lindo, a mí lo leí hace muchos años ya, se llama El camino del artista. Ah, hermoso. Y es un libro de justamente que lo que invita es a explorar la propia creatividad. A mí me invitaron, fue un honor muy grande, a fines del año pasado a dar una charla TED, TEDx Río de la Plata, un evento muy masivo que se hace aquí en Buenos Aires, y la charla tenía que ver con esto, con la tensión entre la razón, que yo la vivo en mi día a día, y lo que encuentro en las personas que están más vinculadas con su creatividad, que tienen que ver con la pasión, conseguir impulsos, etcétera, ¿no? Y cómo a lo largo, la charla está disponible también gratuitamente en internet, digamos, yo lo que voy explorando es cómo yo a lo largo de mi carrera y mi desarrollo fui buscando puntos en común. Yo estoy convencido que todos tenemos la posibilidad de desarrollar nuestra propia creatividad y diría, hoy es la obligación de hacerlo, porque vivimos en un mundo donde gracias al desarrollo tecnológico gigantesco que estamos viendo de la mano de la inteligencia artificial, hay muchas actividades que las vamos a terminar delegando. Y si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer nuestra competencia. La pregunta en realidad entonces no es como, digamos, si podemos o no usar la herramienta. La herramienta la tenemos delante. La pregunta es de qué manera la podemos usar creativamente. ¿Cómo podemos crear algo nuevo, algo distinto, algo diferente a partir de una herramienta que tenemos ya todas las personas en las manos? Hace muy poco uno de los newsletters lo dediqué a una tendencia que hubo en redes medio espantosa, que eran unas frutinovelas. Sí, las vimos. Bueno, horrible, estas novelas no me gustaron a mí tampoco. en realidad apelaban a los más bajos instintos, eran novelas donde las frutas eran protagonistas y todo el tiempo se estaban traicionando, el dinero estaba muy presente. Pero bueno, el algoritmo naturalmente sabe qué son las cosas que nos enganchan, la gente las vio culposamente, uno no quería reconocer que las veía, pero las veía. Entonces yo la reflexión de esa semana fue, podemos pensarlo como algo negativo, pero también podemos pensar que hoy esta herramienta de poder hacer una frutinovela o cualquier otra narrativa, cualquier otra historia, la tenemos en nuestras manos. Hay tutoriales en internet que nos enseñan a hacer una frutinovela en un ratito nada más. Entonces yo lo que me preguntaba era, ¿qué van a hacer las personas que realmente tengan una vocación de crear algo nuevo, de hacer algo artístico, hacer algo diferente, con algo que antes estaba solo en manos de una gran productora y que requería de una inversión enorme para poder hacer, por ejemplo, un corto para proyectar en el cine, una serie para televisión o una serie corta de uno? Hoy se han puesto de moda también las novelas verticales, que son
estos contenidos que se hacen para celular, de una serie de 40 capítulos, pero con 1 minuto y medio cada capítulo. Entonces, ¿podemos hacerlo bien o lo podemos hacer mal? Yo siento que la gran aventura que tenemos entre manos y la creatividad justamente va a ser el diferencial, es poder usar estas herramientas de una manera que sea transformadora. Porque ahí hay un debate inconcluso todavía. Me está lloviendo mucho acá y probablemente les entre a ustedes el sonido. No sé, no se escucha. No se escucha. No se se Bueno, escucha. entonces. En Mendoza, debe ser porque en Mendoza también está lloviendo. Hay chaparrones también en Mendoza, Enrique. No, te decía Enrique que hay como un debate ahí inconcluso respecto de la inteligencia artificial, si efectivamente puede ser capaz de potenciar la creatividad o por el contrario es una limitante o una especie de cepo a la creatividad. De hecho, nosotros días atrás charlábamos con Andajasi, con Federico Andajasi, y nos decía, mirá, hoy él tiene como una mirada más apocalíptica, si se quiere. Dice, hoy le podés decir a la inteligencia artificial que te escriba un cuento con el estilo de Jorge Luis Borges y te lo va a hacer. Y la diferencia a futuro va a ser justamente diferenciar cuál es el texto hecho por la inteligencia artificial y cuál efectivamente fue escrito por Borges. ¿Vos ahí qué mirada tenés frente a ese debate? Yo tengo una mirada muy optimista en general, por supuesto con la cautela de saber que frente a los grandes cambios, sobre todo a la velocidad que van estos cambios, hay que ser también muy empático con todas las personas que no llegan a ponerse al día. Y siento que hoy deberíamos estar todos en un proceso de alfabetización masiva de estas herramientas. Porque va a ser un piso sobre el cual después construir. Es como discutir, no sé, la luz eléctrica en su momento, discutir internet. Son todas herramientas. La tecnología tiende a ser neutral. Hay usos buenos y malos. Podemos hacer una vacuna y una bomba atómica. Tal cual. Obviamente, lo que no podemos es quedarnos quietos, porque hay algo inherente al ser humano que hace que nosotros estemos... El otro día yo me emocionaba mucho viendo a Artemis, que probablemente ustedes lo siguieran también. Sí. Porque más allá de que era una nave de los Estados Unidos, era la humanidad entera dando la vuelta a la Luna, llegando al punto más lejano, tuvo nunca una persona. Y eso tiene una enorme masa cerebral de ingeniería, de desarrollo, de prueba y error, de fracaso para llegar al éxito. Bueno, yo siento lo mismo con relación a estas herramientas. Siento que hay algo inherente a nosotros mismos que va a potenciarse, que es el contacto cara a cara, que tiene que ver también con la empatía, con la cercanía. Y las herramientas van a ser herramientas. Yo no le tengo ningún miedo a eso ahí. Por supuesto, mejores formas de contar historias. Borges fue Borges y es nuestro máximo escritor porque de su cabeza salieron historias increíbles. No lo sé si el Borges del siglo XXII va a ser alguien que combine la inteligencia artificial con la escritura personal. Probablemente además se potencian ambos extremos. Varios de los newsletters hablan de esto. Yo voy muchas veces de lo más tecnológico a lo analógico, porque vivimos en una época donde la gente pone en valor el encuentro en cara a cara, por eso los recitales en vivo hoy son tan masivos, porque hoy la música la tenemos entera en nuestro bolsillo. La que quieras, claro. Pero ir a un recital en vivo, ir como hace Mendoza, digamos, a vivir de golpe un concierto al aire libre y ver un atardecer con las montañas de fondo, eso no lo podés copiar. ¿Lo viviste o no lo viviste? Es una experiencia muy personal. La vuelta de algo que yo cuento en el newsletter y también en mi charla TED, que es que en casa tenemos un ritual familiar con mis hijas, con mi familia, con mi mujer, que es ponemos un vinilo para cenar. De poner Spotify, ponemos un vinilo. Entonces la elección, la cantidad de cosas para escuchar se reducen de golpe a 20, 25 discos, y hay algo de lo material que no está en lo digital, ¿no? Uno tiene que sacar el disco del sobre, apoyarlo, escuchar la fritura de la agua, darlo vuelta, y siento que ese ritual no lo va a reemplazar nunca
la inteligencia artificial. Nos va a ayudar de un montón de maneras, pero hay algo del ser humano que creo que es lo que hay que explorar justamente de manera creativa. De la experiencia humana, ¿no? Hermoso. Exacto. Ahora, a mí, ¿sabes lo que me llama la atención, Enrique? Que gran parte de esos temores provengan justamente de personas creativas. Yo anoche le comentaba a Angelina, tuve una reunión con músicos y los músicos estaban aterrados por la cantidad de material que se produce con inteligencia artificial. Incluso hace algunos días salió una nota, muchos de ellos hasta habían rankeado en Billboard, en la revista, y habían sido subidos a Spotify y demás, ¿no? Y como que los músicos, en este caso los artistas, son los que tal vez miran con mayor asombro esta situación, que de ninguna manera les quita su creatividad, porque ellos pueden seguir haciendo la música que hacen, ¿no? Pero ven este fenómeno como una ola o un tsunami que los está pasando por encima. Sí, yo diría dos cosas. Por un lado, es la oportunidad también de usar estas herramientas para ir más allá. Uh-huh. Perdonen que hable, igual me quedo tranquilo porque es gratuito, pero hablo del newsletter porque justamente es el espacio donde yo todas las semanas reflexiono. Uh-huh. Y el último se llama el estudio de uno, que es esta idea de que con estas herramientas de golpe, lo que antes por ahí requería de un montón de personas y de un gran presupuesto, lo puedo hacer de manera individual. Por supuesto, vuelvo sobre lo mismo, la empatía de quienes no llegan a adaptarse y cómo los ayudamos para que se incorporen, porque no se trata de la supervivencia del más apto. Se trata de tratar de masificar estas herramientas. Pero lo cierto es que cualquier músico hoy tiene muchas más herramientas de las que existían antes para hacer mejor su trabajo. Y al mismo tiempo hay algo que el músico puede hacer que la inteligencia no va a hacer, que es construir una comunidad, por ejemplo, alrededor de su música. Tocar en vivo, la inteligencia artificial no lo va a poder hacer. Juntarse a improvisar con otros músicos en vivo, algo que la inteligencia artificial tampoco puede hacer. O sea, hay un montón de cosas que nos hacen seres humanos que la inteligencia no puede reemplazar. Y yo siento que cada vez más hay que ir en dos direcciones. Por un lado, usar las herramientas de una manera creativa y por el otro, profundizar ese vínculo. Porque la verdad es que no hay nadie que esté al margen. Yo les puedo mostrar hoy mismo un programa como en el que estamos, con avatares, con personas que están creadas por la inteligencia artificial. Y lo hacen capaz mejor, inclusive. Y salen premiados. Hay algo interesante ahí, Angelina, que es que hay algo del error que es humano. Entonces, hay algo de la sorpresa, de que rápidamente podemos salir por la tangente, podemos tirar un chiste, podemos... que no lo va... Yo te puedo poner 3 robots a hacer un programa como este y probablemente sea perfecto, pero perfecto en un sentido no humano. Claro. Y hay algo que reconocemos que tiene que ver con que, digamos, si yo no te digo nada, te vas a sentir un poco incómodo y no vas a entender por qué. Si yo te digo que son 3 robots, la audiencia cae a pique. Porque nosotros queremos también encontrarnos con otras personas. Entonces, no digo que no lo usemos, pero usémoslo para cosas que sean nuevas, que sean interesantes, que sean diferentes. Me gusta. No lo usemos para hacer lo mismo que antes, porque no tiene mucha gracia y ahí se pierde, si querés, esta posibilidad de ir más allá, de expandir la frontera. Y al mismo tiempo es una época, está recién comenzando, estamos todos jugando algo que no entendemos muy bien para dónde va. Y en ese juego van a aparecer cosas nuevas e interesantes. Así que yo soy optimista y sobre todo para el campo cultural, el campo creativo, creo que se viene una época, por supuesto, dura por la transición, muy interesante, porque van a ser como un resguardo de humanidad en un momento de cambio tan profundo. Enrique, y aprovechando tu experiencia y tu vocación por lo público, ¿y cuál crees que debe ser el rol del Estado frente a este avance tecnológico, a esta cuestión absolutamente disruptiva que ha puesto a la humanidad en este debate, en esta encrucijada, en esta posibilidad de adaptarnos
o de seguir temiendo, porque siempre se cuestiona que no te digo la legislación, pero sí la propia burocracia estatal siempre llega tarde frente a estos fenómenos, y resulta que hoy hay sectores del Estado nacional, provincial o municipal que tiene que gestionar. Y si hay incertidumbre en la población, también la hay incertidumbre en los gestores públicos. ¿Qué recomendás vos al respecto? Yo creo en un Estado que esté siempre atento a los cambios y que cumpla su rol justamente de estar por encima de los intereses individuales. Hay intereses que van a ser comerciales, que son absolutamente válidos, intereses que tienen que ver con la creación artística, intereses que vienen de la mano de la academia, y el Estado tiene la posibilidad justamente de poner la mesa para juntar todos esos intereses. Es cierto que en general no es muy innovador, entonces hay experiencias a nivel internacional, la palabra en inglés es sandbox o caja de arena, que son legislaciones que permiten dentro de esa caja de arena experimentar más rápido de lo que uno haría por fuera. Porque lo que asume esta lógica del sandbox es, cuidado, porque la experimentación se nos puede ir de control. Entonces no es que vamos a incorporar cualquier cambio inmediatamente, porque ahí hay un riesgo de que esos cambios efectivamente después tengan un impacto negativo. Pero tampoco podemos darnos el lujo de no experimentar, de no estar innovando, de no mirar dónde está la frontera. Este es el momento para experimentar, justamente, ¿no? Claro. Frente a esta incertidumbre. Entonces, estos formatos lo que permiten es delimitar un espacio de innovación, invitar a las distintas partes a la mesa y proponerles en ese lugar, a través de distintas herramientas, laboratorios de innovación, hackatones, espacios de experimentación, digamos, aplicada. Por eso es tan relevante también la participación de las universidades en esto. Y el Estado ahí creo que tiene un rol que es irrenunciable. Hay mucho debate ahora sobre el Estado. Claramente nosotros necesitamos un Estado que sea eficiente, que no, digamos, que no malgaste los recursos, que sea transparente, que dé cuenta justamente de su trabajo, pero necesitamos un Estado que al mismo tiempo esté en la frontera de la innovación, que esté juntando a las partes, como decíamos antes, que además logre traer una voz que es propia. La tecnología tiene sesgos, inevitablemente. Si estas inteligencias artificiales, Large Language Models, como se las conoce, LLM, se alimentan principalmente con historias y narrativas que vienen de otros países, bueno, hay algo de la riqueza de esa conversación que se pierde. Por supuesto que es muy interesante que la tengan. A mí me interesa una cultura global, no tengo una visión chauvinista donde pienso que es mejor aislarnos del mundo. Creo que lo mejor es conectarnos al mundo. Pero es hacerlo también con mucho orgullo por nuestra propia cultura, por nuestra propia identidad, y yendo al mundo con nuestras historias. Entonces es importante incorporar nuestras historias a estas herramientas, y la forma de hacerlo entonces es con estos mecanismos de innovación que hagan que la exploración también se dé acá, que no solamente estemos incorporando desarrollos que vienen de afuera, que está muy bien hacerlo desde ya, claro, sino también generando formas propias de incorporar estos desarrollos en nuestra propia producción, ya sea cultural, creativa o producción en general. Interesantísimo y bueno, es para seguir. Sí, yo quisiera preguntarte, ¿no?, más cosas. Incluso te escuchaba, Enrique, y me aparecía claramente, creo que el ejemplo del Eternauta, ¿no? Una historia argentina que logró penetración global con incorporación de tecnología, hecha 100% en la Argentina. Yo creo que un poco ese es el camino, ¿no? Te doy otro ejemplo. Sí, dale. Estamos hablando, saliendo desde Mendoza. El año que viene se va a estrenar la serie de Mafalda. Una serie que se va a estrenar por Netflix, que la está desarrollando Juan Campanella, ganador del Oscar. Que tiene, por supuesto, el permiso, la autorización de la familia de Joaquín Lavado, de Quino, para poder desarrollarse. Al mismo tiempo, se va a estrenar aquí en la ciudad de Buenos Aires
aclaro que estoy involucrado en el proyecto, por las dudas, acompañando a quienes tienen este proyecto en marcha, una muestra inmersiva de Mafalda. La muestra inmersiva va a girar luego por distintos lugares del país y de Latinoamérica y de Europa. Menciono Mafalda porque es una historia muy nuestra. Mafalda es un personaje argentino, reconocido en el mundo entero, que genera una emoción muy grande. Mi hija de 9 lee Mafalda con los encuadernados que hizo mi papá cuando salió Mafalda. Entonces, lindo. En los 60. Entonces, siento que es una historia muy linda, al igual que El Eternauta, de cómo algo que es nuestro al mismo tiempo tiene una posibilidad y una potencia de llegar al mundo entero. Así que, bueno, yo me dedico a esto, es mi día a día. Si a alguien le interesa, después busca mi nombre y aparecen en Instagram, están todos los links a los temas que hemos ido mencionando, tanto al newsletter como a Baikal Creativo, que es esta comunidad de aprendizaje en torno a las industrias creativas, y siento que hay una enorme oportunidad. Y yo le puse pulmón creativo al newsletter porque me gusta pensar a América Latina como el pulmón cultural y creativo del mundo. Siento que esa capacidad de contar nuestras historias, en esa capacidad, ya tenemos el pulmón verde, que es el Amazonas, bueno, también tenemos el pulmón creativo. Tengo la suerte de viajar regularmente no solo por el país, sino por toda nuestra región, y créanme que ahí, en esa potencia, en nuestras industrias culturales y creativas, hay una capacidad de desarrollo que va de la mano de todas las otras oportunidades de desarrollo que tiene nuestro país y nuestra región, pero hay que apostar también por nuestra creatividad para generar trabajo. Totalmente. Hermosa charla, Enrique. Sí. Un abrazo y bueno, ojalá puedas andar pronto por Mendoza para continuarla. ¿En junio? Primero día de junio. Bueno, te esperaremos con mate y churros. Agendamos. Porque va a estar frío. Agendamos. Estamos colaborando justo en el desarrollo de un encuentro de industrias culturales que organiza el Consejo Federal de Inversiones. Perfecto. El CFI. La provincia, así que nos veremos por ahí. Dale. Muchísimas gracias. Placer. Enrique, gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Enrique Abogadro, gestor cultural. Bueno, a propósito de este Día de la Creatividad, hicimos un paseo de temas. Sí, me encantó. Maravilloso. Sí, maravilloso. Increíble. Muy Aparte, linda charla. Vean las charlas de té, que está buenísima. 261-683-1434, ahí nos pueden escribir. Si no, en YouTube nos buscan como 617 Live Stream. Me encanta. Se suscriben, le dan like. Y pueden escribir su mensajito allí también y los estamos leyendo. Sí, me encanta cómo da Luis los mensajes con toda esa live. Estás cada vez mejor con la persona. ¿Cómo cada vez mejor? Sí, estás cada vez no, Antes era un desastre, ahora está mejorando. Ahora me dice. Estás muy bien, Luis. Hacemos la pausa y seguimos hasta las 12 de la mañana de 6:17. Ahora, Radio Jornada es 617, multiplataforma.